El 16 de septiembre de 1810, un cura exigía libertad y poder para el pueblo. El cura llamado Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla, Gallaga Mandarte y Villaseñor, o más bien conocido como Miguel Hidalgo y Costilla, o Don Cura Hidalgo, encendió una chispa de libertad en la llamada Nueva España. Para que esto sucediera, tuvieron que haberse puesto de acuerdo entre criollos y castas que habían sufrido el maltrato del virreinato. En este documental les contaremos cómo sucedió la independencia mexicana. Antecedentes. Las causas de la independencia en México fueron varias. Una de las primeras fue el llamado criollismo, el cual era el amor de la gente hacia la tierra donde nace. Este sentimiento y las llamadas castas se juntan y empiezan a formar lo que a lejana proyección era un ejército insurgente. Otra de las razones de la independencia era el movimiento intelectual de la Ilustración. Este movimiento, surgido en Europa por un hombre llamado John Locke y desarrollado a mediados del siglo XVIII, dejó impresionado a medio mundo, porque eran ideas innovadoras. Estas ideas no tardaron en llegar al occidente y que las 13 colonias las tomaran como una razón más para luchar por su independencia contra los ingleses. Las ideas cruzaron fronteras y llegaron a lo que actualmente es llamado México. Y siguiendo el camino de las 13 colonias, ellos también adoptaron esa ideología para liberarse del dominio español. La próxima razón para la lucha de independencia fueron las reformas borbónicas y los problemas económicos de la Nueva España. Las reformas borbónicas afectaban directamente a los criollos, al apartarlos de los cargos públicos y restringiéndoles la posibilidad de subir más allá del cargo del cual eran asignados. La crisis económica empezó gracias a que en la Nueva España había arreglos entre comerciantes y la corona, que estaban entorpeciendo los flujos de dinero de la misma. Una última causa para la independencia era la invasión de Napoleón a España de 1808 a 1813. Todo inició cuando Napoleón Bonaparte se autoproclama cónsul de la Primera República Francesa el 18 de febrero de 1799 y en 1804 es coronado emperador. En 1807, Francia, con intenciones de extender su territorio, propone a España la invasión hacia Portugal y el reparto del mismo mediante el Tratado de Fontainebleau. El primer ministro, Manuel Godoy, negoció el tratado y aceptó gustoso. Las verdaderas intenciones del emperador Napoleón eran conquistar España y Portugal simultáneamente y poner a su hermano José Bonaparte al mandato de ambos reinos. Los españoles no pusieron resistencia al dejar entrar más de 20.000 soldados franceses a los territorios españoles en 1807. Los planes de Bonaparte empezaban a ser revelados por los españoles gracias a pequeños levantamientos de tropas francesas en febrero de 1808. El 1 de marzo manda Napoleón una carta a la corona, objetando que la misma no tiene la capacidad para gobernar el territorio, y que en realidad los que debían habitar y gobernar eran los franceses y su hermano José Bonaparte. Ese mismo día empiezan los franceses a tomar España. Los españoles no tardaron más de 2 noches en entregar la corona a los franceses. Esta noticia llega a Nueva España a la conspiración de Querétaro, a los oídos de don Miguel Hidalgo, junto con otra noticia más grave que haría que esa misma noche se levantaran en armas. Al conjunto de todas estas noticias, y que todas lleguen a Nueva España, los criollos y las diferentes clases sociales no tardaron en conspirar contra la corona española. Las principales conspiraciones contra el mandato fueron 3. La primera, y la que originó todo, fue la conspiración de Valladolid. Esta conspiración fue creada en 1809 en Valladolid, conocida actualmente como Morelia. Pero no duró mucho, puesto que fue descubierta ese mismo año, el 21 de diciembre. Esta conspiración, aún descubierta, fue la que plantó el inicio de las siguientes conspiraciones: la de Querétaro y la de San Miguel el Grande. Estas 2 conspiraciones iban a ser muy importantes, puesto que en ellas se encontraban las semillas de la independencia. Las 2 conspiraciones estaban conectadas muy estrechamente. La conspiración de Querétaro fue descubierta el 9 de septiembre de 1810, denunciada por José Mariano Galván. Posteriormente, el conspirador Joaquín Arias se entrega la corona al creer todo perdido. El 13 de septiembre empiezan a aprender a varios conspiradores. El esposo de la corregidora
la encierra porque piensa que al ser parte de esta conspiración corrían un gran peligro. Ella, al estar encerrada, lo único que le quedaba era avisar a los demás que la corona los había descubierto. La leyenda cuenta que al estar encerrada, pasa un mensaje por debajo de la puerta haciendo que Ignacio Pérez, otro conspirador, se entere de la noticia y haga que la misma llegue a oídos de todos, entre ellos Ignacio Allende, que sorprendido por la noticia corre a Dolores para hablar con el cura Miguel Hidalgo. Ignacio Pérez cabalga hasta San Miguel el Grande con el mensaje de doña Josefa que es recibido por Juan Aldama. Enterado de la denuncia, Aldama corre hacia Dolores para reunirse con Allende e Hidalgo. Finalmente, el 16 de septiembre, los conspiradores reunidos en la madrugada intercambian opiniones y al no ver más remedio, deciden iniciar la independencia. Liberan a varios presos de la cárcel y toman la alcaldía. Después reúnen al pueblo en la madrugada y los invitan a sublimar al pueblo y dar fin al virreinato. Aquí da inicio la independencia. Primera etapa, inicio de la guerra. Esta etapa se caracterizó, el ejército insurgente avanzaba por Celaya, Guadalajara, Zacatecas y Valladolid. En esta etapa se dieron los primeros combates entre los realistas y los insurgentes. Los insurgentes decidieron estar en Guadalajara un par de días. Durante los mismos días de su instancia, Hidalgo aprovechó e hizo unos cuantos decretos. Entre ellos estaban los de abolir la esclavitud, eliminación de monopolio de la pólvora y la devolución de tierras. También, durante su estancia, fundó El Despertador Americano, el cual fue un periódico para los insurgentes. Después de la instancia de los insurgentes en Guadalajara, llegó una noticia a el cura don Miguel Hidalgo, que decía que si iba a luchar contra los realistas, no iba a ser en la ciudad. Así fue como sacó a todo su ejército hacia el campo raso cerca del puente. La mañana del 17 de enero de 1811, Miguel Hidalgo dijo: «Hoy desayunaré en el puente de Calderón, comeré en Querétaro y cenaré en México». Lo que él no se esperaba era que no iba a pasar de aquel puente. Ese mismo día, las tropas insurgentes tuvieron que enfrentar a las tropas realistas. Los insurgentes contaban con más de 100,000 hombres. Claramente superaban a las tropas realistas, cuales eran 6,000. Al principio de la guerra los insurgentes iban ganando, pero al haber una falla en su escaso armamento, varios insurgentes se dieron a la fuga. Otros murieron gracias a la explosión de una granada. Esa granada generó fuego e hizo que la artillería no pudiese disparar bien. Este fallo le favoreció al ejército realista, que empezó a perseguir al ejército insurgente, que se encontraba muy mal parado y estaba corriendo de la masacre que los realistas dejaban a su paso. La batalla no tuvo una larga duración y concluyó a las cortas 6 horas del inicio. Esta batalla fue un desastre para el ejército insurgente, puesto que los primeros insurgentes fueron aprehendidos y fueron fusilados. Sus cabezas se colocaron en la lóndiga de granaditas para que el pueblo temiera ante el ejército realista. Como este fracaso insurgente, se da fin a la primera etapa de la independencia y da inicio a la organización. Segunda etapa de la independencia, organización. Esta etapa se caracterizó porque José María Morelos y Pavón estuvo al frente del ejército insurgente. Esto ocasionó que el ejército tomara muchas fuerzas. Morelos empezó a ganar guerras en el sur y en el centro del país. Hasta esta fecha no se había planeado ser un país independiente de España. Morelos deja la idea clara cuando expide el documento llamado Los Sentimientos de la Nación. Este documento fue expuesto el 5 de septiembre de 1813 en Chilpancingo. El mismo proclamaba libremente a México de otro país o nación. Reafirmaba que la religión católica era la única aceptada y propone otra forma de gobierno, un gobierno liberal. Más tarde, Morelos expediría otro documento importante, el cual iba a ser llamado Constitución de Apatzingán. Fue promulgada el 22 de octubre de 1814.
solo fue aplicada a los territorios gobernados por los insurgentes. Esta constitución fue parecida a la Constitución de Cádiz, pero de una manera un tanto modificada, pues estaba en oposición a la Constitución de España. En ella se decretaron varias cosas. Por ejemplo, la religión católica era la única que se debía profesar en el Estado. Los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, no deberían de ejercerse ni por una sola persona ni por una sola corporación. Son ciudadanos de América todos los nacidos en ella y demás artículos. Morelos finalmente es capturado gracias a varias batallas perdidas, juzgado por la Inquisición y fusilado finalmente en San Cristóbal, Ecatepec, el 22 de diciembre de 1815, dando paso a la tercera fase de la independencia de México: resistencia o guerrillas. Tercera etapa, la etapa de resistencia. De la independencia de México, fue una guerra de guerrillas de caudillos y militares mexicanos contra el Imperio Español. Tras la muerte de Morelos, se inicia una época de decadencia de la lucha, ya que se carecía de líderes, y los que estaban tenían suficientes conocimientos militares. Entre los líderes más destacados de esta época está el Amo Torres y Pedro Moreno, que tuvieron su punto de partida en Guanajuato. En Veracruz se distinguieron Nicolás Bravo, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, el español Javier Mina, Nicolás Catalón y su esposa Antonia Nava. Los españoles estaban cometiendo toda clase de excesos, por lo que el rey de España mandó a destruir al virrey y puso en su lugar a Juan Ruiz de Apodaca. Juan Ruiz llegó a la Nueva España en 1816 e inició su gobierno exigiendo que todos los insurgentes arrestados fueran sometidos a juicio y de ninguna manera se les fusilaron sumariamente. En la Constitución Española del Cádiz se habían incluido los principios liberales como parte de sus postulados, pero al regresar el rey Fernando VII al poder, suprimió la Constitución y afirmó el absolutismo mediante el Tratado de Valencia. La táctica militar de los insurgentes habían cambiado, pues en lugar de atacar, prefirieron replegarse a los fuertes y organizar solamente la resistencia. Cuarta etapa, abrazo de Acatempan y consumación de la independencia. La última etapa, que es cuando se logró la consumación de independencia, Vicente Guerrero e Iturbide son los principales actores. Tras 11 años de lucha, los criollos y el pueblo en general se empezaban a ver perdida la rebelión. En el sur se mantenían invicto Vicente Guerrero como un pequeño ejército. Ahí se le unió Pedro Ascencio, que había combatido cultivando las tierras al mismo tiempo para no carecer de alimento. Ascencio había luchado en la Sierra de Goleta. En los accidentes geográficos fueron un aliado para los insurgentes, ya que los realistas no estaban acostumbrados a pelear en estas condiciones. Fernando VII mandó a Riego y a Quiroga a suprimir las luchas en la Nueva España.